Hola, soy Melo Romero. Este es mi examen de informática y le voy a estar comentando un poco sobre el país Japón. Durante el siglo XVI, mercaderes de Portugal, de los Países Bajos, de Inglaterra y de España llegaron a Japón y fundaron misiones cristianas. En 1549 llegó a Japón para predicar el cristianismo el misionero español jesuita San Francisco Javier, tras desembarcar en Kagoshima. Aprovechando de sus rutas comerciales portuguesas, a comienzos del siglo XVII, el shogunato comenzó a sospechar de las misiones cristianas, considerándolas precursoras de una conquista militar por fuerzas europeas, y como medida de protección ordenó el cierre de Japón a toda relación con el mundo exterior, a excepción de contactos restringidos con mercaderes chinos y neerlandeses. En la ciudad de Nagasaki, este aislamiento se prolongó durante 251 años, hasta el año 1854, en el que comodoro estadounidense Matthew Perry forzó la apertura de Japón a Occidente bajo el Tratado de Kanazawa. Durante un largo periodo, el restablecido contacto de Occidente provocó cambios en la sociedad japonesa. Tras un fuerte conflicto civil denominado Guerra Boshin, el shogunato fue obligado a renunciar y el poder fue devuelto al emperador. La restauración Meiji de 1868 inició varias reformas. El sistema feudal fue abolido y numerosas instituciones occidentales fueron adoptadas, incluyendo un sistema legal y del gobierno occidentales, junto con las otras reformas en lo económico, social y militar que transformaron a Japón en una potencia mundial de nivel medio alto. Como resulta de la Primera Guerra Sino-Japonesa y la Guerra Ruso-Japonesa, Japón anexionó Taiwán, Corea y otros territorios de su imperio en expansión. Así se afianzó de manera definida como una potencia mundial y la única de Asia. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Japón ocupaba una sólida posición en el lejano oriente, contaba con la armada más poderosa de la zona, ejercía gran influencia sobre China y se había beneficiado económicamente de la guerra. Se ocupaba de los pedidos de los países asiáticos y de lo que el resto de las potencias no lograban entender. En la superficie que tiene Japón es de 377,962 kilómetros cuadrados. La moneda y dinero en Tokio, la moneda oficial de Japón es el yen. En contra de lo que se podría pensar, apenas se utilizan las tarjetas de crédito en el país. En Japón circulan monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 yenes, y billetes de 1000, 2000, 5000 y 10.000 yenes. La población en Japón cuenta con una población de 126.960 millones de personas, en un país muy poblado, y tiene una alta densidad de población con 336 habitantes por kilómetro cuadrado. El idioma de Japón es el japonés, el ainu y la familia de las lenguas. Solamente en el japonés goza de vitalidad y aceptación en las islas que conforman el país. Las demás se encuentran en peligro de desaparición debido a la posición marginal. También en Japón es común el uso de otras lenguas como el coreano, el chino, el español, el inglés, el francés y otras.
Lugares turísticos. Le voy a hablar de los lugares turísticos. Uno de ellos es el Golden Pavilion, el templo del pabellón de oro. Es la atracción turística más popular de Japón y de Kioto. El pabellón fue construido originalmente como una casa de retiro para Shogun Ashikaga a finales del siglo XIV. Se hace hincapié en el edificio y los jardines que lo rodean, que están en la armonía unos con otros. El pabellón está cubierto de pan de oro que pone el relieve de la reflexión del pabellón en el estanque y la reflexión de la charca en el edificio. Otro lugar turístico es el castillo de Himeji. Está considerado el mejor ejemplo existente de la arquitectura de fortalezas de Japón. Fue fortificada para defenderse de los enemigos durante el periodo feudal, pero se ha reconstruido muchas veces a lo largo de los siglos y refleja los diferentes periodos de diseño. Sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y se ve con frecuencia en las películas nacionales y extranjeras, entre ellas la película de James Bond, Solo se vive dos veces. Le voy a estar hablando sobre la cultura japonesa. La cultura de Japón es el resultado de un proceso histórico que comenzó con las olas inmigratorias originarias del continente asiático y de las islas del Océano Pacífico, seguido por una fuerte influencia cultural proveniente de China. Posteriormente, el shogunato Tokugawa instauró a mediados del siglo XVII un largo periodo de aislamiento con el resto del mundo, que se prolongó hasta el comienzo de la era Meiji. A finales del siglo XIX, cuando recibió una inmensa influencia extranjera que se acrecentó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este efecto dio como resultado una cultura distinta a otras culturas asiáticas. También les hablo del primer ministro de Japón. Shinzo Abe nació en el seno de una familia involucrada en la política. Tanto su abuelo Kan Abe y su padre Shintaro Abe fueron políticos. Su madre Yoko Kishi es la hija del primer ministro que fue encarcelado, condenado por ser un criminal de guerra. Estudió ciencias políticas de Japón y en Estados Unidos trabajó en el sector privado hasta el 1982. Cuando empezó a trabajar para varios gobiernos locales, entró en la política en el año 1993, ganando las elecciones para la gobernación de la prefectura de Yamauchi. Abe estuvo bajo el mandato de los primeros ministros Yoshiro Mori, convirtiéndose al punto en el secretario en jefe de gabinete Koizumi. Abe ganó fama nacional por la firme posición que adoptó en contra de Corea del Norte y llegado el momento le sirvió de escalón para tomar el liderazgo del Partido Liberal Democrático y luego convertirse en el primer ministro. Y por último, le estaré hablando sobre la bandera de Japón. La bandera nacional de Japón es el pabellón que representa al país y que junto con el escudo y el himno nacional tiene la categoría del símbolo patrio. Consiste en un rectángulo de color blanco y con un gran disco rojo representando el sol en el centro. Eso es todo y gracias por su atención.